Pues vamos a ver algo que me llamó mucho la atención. Y que es que resulta que ahora en España, al menos en España, pues ahora somos más no creyentes que o creyentes no practicantes. Es decir, entre los tres grandes grupos, los creyentes practicantes, los católicos practicantes. Bueno, las otras religiones en España son absolutamente residuales, musulmanes, judíos. No importa las historias que le cuenten los nazis de Vox, los musulmanes son absolutamente residuales, los budistas son residuales, los judíos son absolutamente residuales. Y me imagino que los sikhs y los practicantes de otras religiones pues son igualmente minúsculos en términos estadísticos en España. Entonces, lo que hay en España son tres tipos de gente fundamentalmente: católicos practicantes, católicos no practicantes y no creyentes. Y según el CIS, el barómetro del CIS, pues en octubre los ateos y no creyentes ya somos más que los católicos no practicantes, que eran la mayoría de los españoles hasta hace un par de meses, mientras que los católicos practicantes pues siguen ahí más o menos siendo el 20% de la población. Es muy curioso la enorme fuerza que tiene la religión, la Iglesia Católica en España, cuando los católicos practicantes pues, son una quinta parte de la sociedad, mucho menor que los no creyentes, que somos el 40% de la sociedad y que por lo tanto deberíamos tener un poco más de voz en lo que está pasando y sobre todo en las supersticiones que se promueven de todo tipo, porque estamos llenos de supersticiones. Y obviamente no solo supersticiones paranormales. No estoy diciendo que si el presidente de gobierno o algún presidente de una comunidad consulta a la astróloga o algo por el estilo. No. Estamos hablando de cosas muy serias como los mitos de la energía nuclear, como los mitos respecto a la no vacunación, como los mitos respecto a cosas como que el hijab lo usan las mujeres como una forma de liberación en los países musulmanes. No digan tonterías, por favor, que en los países teocráticos, que no es lo mismo que los países de mayoría musulmana, en los países teocráticos, por no usar el hijab, te pueden matar o por lo menos darte una paliza. Y no el Estado, cualquier persona en la calle. Hay multitud de videos en Irán, de Irán sobre todo, donde la gente ataca a mujeres por quitarse el hijab. Es una cosa que no es defensible y es una superstición que tienen muchos en ciertos sectores en España. Entonces, bueno, decíamos, cada vez somos más no creyentes, pero en el mundo también somos más no creyentes, y esto es muy curioso. Estos son datos, la primera columna, la que dice Pew, P-E-W o P-E-W, no le hagan caso porque evidentemente la encuesta está mal hecha. No puedes tener diferencias tan grandes respecto de otras dos encuestas hechas por la misma. Pero un dato que a mí me llama mucho la atención es que el número de creyentes en el mundo se ve enormemente aumentado porque el 90% de los chinos se declaran no creyentes. Y aquí hay un problema, que la no creencia tiene que ser voluntaria o no vale. Es decir, que tú tienes que tener abierta la posibilidad de conocer distintos esquemas religiosos que puede haber y decidir si te adscribes a uno de ellos o no. Si te obligan a decir que no crees, pues no es muy fiable eso. Entonces tenemos que echar totalmente a China, que aportaría, pues, tantas personas que son, el 90%, aporta una enorme cantidad de no creyentes, ateos, agnósticos, como les quiera usted llamar. Pero de ahí en fuera es curioso que los países son menos creyentes, son Suecia, la República Checa, el Reino Unido, Azerbaiyán, cosa que no entiendo yo la verdad, pero Azerbaiyán está metido en una zona de influencia musulmana potente, Bélgica, Australia, Hong Kong, Vietnam, Noruega, Dinamarca, Estonia, Alemania, Japón, Corea del Sur, que también me llama la atención, Israel, que me llama muchísimo la atención, que en este momento Israel tiene más no creyentes, es decir, personas que o no son
son militantemente ateos o no tienen ninguna creencia religiosa, que Israel tenga 65% de no creyentes, Canadá 53% y España 55%. Es extraño, por lo menos, sobre todo por la imagen que tiene la gente de ciertos países. Tiene la imagen del Israel ultra judío, el Azerbaiyán que sería musulmán, o la España que sería ultracatólica. Y hay un tercer dato interesante en Europa. Estos son personas que dicen, primero está, en la primera columna es creo que hay un Dios, la segunda es creo que hay un poder superior, una especie de espíritu o fuerza vital, que es este tipo de creencias que, por las que se han pasado al New Age muchísimas personas que antes pertenecían a las religiones tradicionales, sobre todo al catolicismo y a las distintas versiones del protestantismo. Y la tercera columna es no creo que haya ningún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. Y allí en primer lugar está Francia, luego está la República Checa, que me sigue impresionando. Me sigue impresionando porque estuvo bajo la égida soviética y la salida de la Unión Soviética para muchos representó el regreso a la religión. ¿Por qué? Porque después que les contaron que el marxismo era científico y descubrieron que no lo era, y hubo persecuciones religiosas, aunque no tan fuertes, sobre todo desde 1954, esto ya lo hemos comentado, pues que de todos los países que estuvieron bajo la órbita soviética, en la República Checa tiene un 37% de no creyentes totales, llama la atención. Luego está Suecia, los Países Bajos, Estonia, Noruega, Alemania, Bélgica, Eslovenia, también llama la atención. El Reino Unido, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Hungría, los miembros de la Unión Europea en su conjunto, y España, que aquí tenía solo un 19% según este Eurobarómetro, pero este Eurobarómetro es de 2010, y estos últimos años ha habido un crecimiento notable entre los no creyentes. Y lo único que quiero decir es por qué es bueno que haya menos creyentes. Es decir, mucha gente sigue creyendo que la religión es una fuente de moral. Sabemos que no es así. Es decir, si tú analizas los textos religiosos de cualquier religión, no es una fuente exactamente de moral, no es una fuente que te diga... Yo ya hice un video sobre los 10 mandamientos donde me llamaba mucho la atención que los principales mandamientos son referidos a Dios, o sea, quiéreme a mí, quiéreme, respétame, rézame, ponte de rodillas y dime que soy genial y maravilloso. Ese tipo de cosas de tiranos de pueblo chico, de dictador de opereta, que se atribuye al Dios católico, ¿no? Pero la religión no es una fuente de moral, sobre todo porque es una fuente de odios. Y es una fuente de odio, aunque la religión no lo cante, que en el caso del cristianismo o del judaísmo o del islam sí lo dice abiertamente, hay que aplastar a los que no son como nosotros somos mejores, totalmente mejores, nosotros somos los que vamos al cielo, que es una forma de decir el pueblo elegido. O sea, así como todos los pueblos se creen los elegidos y los católicos se creen que son, los cristianos son los que van al cielo y los demás nos vamos al infierno, y los musulmanes también. Entonces, aunque aparte de quienes lo dicen abiertamente, hay religiones que no lo dicen abiertamente, pero todas establecen esta frontera entre yo creo la verdad, mi Dios es el verdadero, mi realidad es la verdadera, y tú eres una pobre basurita que no tienes la creencia verdadera y vas directo al infierno, y por lo tanto, si te metes con mi Dios, yo te puedo hacer algo. Aunque las religiones creen que Dios es todopoderoso, los religiosos suelen creer que necesita una ayuda, que Dios necesita que le den una ayudadita para imponer su voluntad, porque si no el pobrecito lo insultan y se queda en un rincón, así como, ay, me han dicho cosas feas y yo no puedo hacer nada. Y entonces salen, yo defiendo a Dios, y sacan la espada y le empiezan a cortar la cabeza a la ciudadanía. Entonces, creo que es muy bueno que haya cada vez más no creyentes, si esos no creyentes se empapan de una visión racional y no lo son simplemente de manera visceral o porque así les digan que deban hacerlo.